como se ha inscrito al taller, le haya llegado la información de que íbamos a tener, ¿no?, este espacio de conversación acerca de esta materia, que es el entrenamiento de animales, que creo que a tantas personas nos apasiona, ¿sí? Entonces, os agradezco muchísimo el grandísimo trabajo que habéis hecho en ese sentido para podernos poner, ¿no?, a todas las personas que estamos hoy aquí y a las personas que podrán ver la grabación del webinar en diferido, ponernos en contacto de alguna manera, ¿sí? Que sin vuestro trabajo, pues nada de esto sería realmente posible, ¿vale? Yo voy a estar aquí 1 horita y media charlando, comentando. Espero que con cierta reciprocidad estaré atento un poco al chat a las cosas que vayan saliendo, pero todo el trabajo para este momento lo habéis hecho vosotras, así que de verdad y de corazón, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. A ti, Carlos. Bueno, voy a compartir por aquí pantalla y me gustaría que me confirméis y así vamos empezando a generar también un poco de dinamismo, que ya lo habéis iniciado, ¿no?, con tantas presentaciones y tantos saludos a través del chat, pero así continuamos, ¿no?, con este ciclo de dinamismo. Quiero que me confirméis a través del chat que se ve la presentación, que podéis ver correctamente lo que estoy proyectando. ¿Sí? Genial. Sí, se ve bien. Muy bien. Guau, cuánta gente conocida por aquí. Qué maravilla. Pues muy bien, este es el nombre de este breve seminario, ¿no? Vamos a estar 1 horita y media charlando acerca de entrenamiento de animales y hablamos de la tecnología del entrenamiento animal, de la tecnología del entrenamiento multiespecie. Para aquellas personas que a lo mejor no estén tan familiarizados con este término, cuando entramos a hablar de entrenamiento de animales, ¿no?, parece que hablamos de tecnología y es como si estuviéramos hablando de teléfonos móviles, ordenadores y similares. Al final la tecnología no deja de ser la aplicación de la ciencia a diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, nosotros a la hora de entrenar animales no hacemos ciencia, lo que hacemos es aplicar el conocimiento científico al trabajo que hacemos. De ahí que intentamos hacer un trabajo sistemático, ordenado, intentamos cuantificar, intentamos medir las cosas que hacemos con los animales para de esa forma poder comparar procedimientos. Intentamos no tener apego hacia la forma que tenemos de hacer las cosas, sino ceñirnos a qué es lo que nos dicen los datos, la información que recabamos sesión tras sesión acerca de lo que estamos haciendo y centrarnos en intentar hacer el mejor trabajo posible dentro de nuestro nivel de conocimientos y de la experiencia que vamos ganando en el entrenamiento de cada uno de los animales que se nos ponen por delante en la vida. Como bien anunciabais, en este seminario vamos a tocar diferentes contenidos. Vamos a hablar un poco acerca de la preparación previa del entrenador. Y es que entrenadores somos todas aquellas personas que trabajamos cuidando animales, que tenemos animales a nuestro cargo y tratamos de proporcionarles la mejor calidad de vida posible. Y toda interacción, ya sea estructurada o no tan estructurada, es una forma de entrenamiento. De manera que vamos a ver en el proceso de formación de cualquier entrenador qué preparación previa vamos haciendo, qué preparación previa, en qué se debe centrar esa persona en función del estadio que se encuentra a lo largo de su carrera profesional o no profesional, simplemente como persona dedicada al estudio y al cuidado y a la atención de animales. Vamos a tocar un tema interesante que creo que cada vez recibe más atención por parte de diferentes profesionales, que es el condicionamiento de eventos. Y vamos a hablar acerca de cómo condicionamos estados de relajación, cómo condicionamos estados de activación y las transiciones, ¿no?, entre unos y otros. Voy a tratar de poner el foco, de poner atención también en el desarrollo de recompensas, porque creo que muchas veces
damos por sentado que aquello que tenemos para proporcionar a nuestros animales tiene un valor absoluto e inmutable. Y lejos de ser cierto, hay mucho trabajo que podemos hacer por nuestra parte para conseguir modificar el valor de aquellas cosas que tenemos para proporcionar a nuestros animales, a las que vamos a llamar recompensas. A nivel técnico estaríamos hablando de reforzadores, pero en esta charla voy a intentar dejar el lenguaje técnico lo más aparcado posible. Entiendo que es una charla a la que nos acercamos profesionales con diferentes trayectorias, pero también personas que pueden tener como un primer contacto o llevar poco tiempo involucrados dentro del entrenamiento de animales. De manera que voy a intentar dejar el lenguaje técnico un poco apartado de esta charla y relegarlo a otro tipo de formaciones donde se puede entrar, ¿no?, más en profundidad en definir terminología y demás, que es algo a lo que no vamos a querer prestar especial atención hoy. Carlos, un segundo, por favor. Tienes un video sobrepuesto en la presentación. Oh, vale, gracias. Bien, ahí está. ¿Mejor ahora? ¿Y se está compartiendo? Sí. Excelente, excelente. A ver, ¿ya la dejaste de compartir? Bien. Y aquí. Así mucho mejor. Vale. Ya, excelente. Pues muchas gracias, Pablo. Vamos a estar hablando acerca de marcadores, ¿no? O puentes, reforzadores secundarios. Utilizamos tantos términos para referirnos a las mismas cosas que a veces nos resulta difícil ponernos de acuerdo, ¿no?, entre entrenadores acerca de qué narices estamos hablando. Entonces, bueno, en cualquier momento durante esta charla que alguna persona no sepa, no tenga del todo clara a qué me estoy refiriendo, no quiere decir que se deba a falta de conocimientos por parte de esta persona, sino que a lo mejor utilizamos términos distintos para referirnos a lo mismo. Así que no dudéis en preguntar acerca de, oye, este término que estás utilizando, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Okay? Vamos a hablar acerca de la importancia de la exposición de los animales a diferentes elementos, del entrenamiento para el cuidado y manejo, que al final es una responsabilidad por parte de cualquier persona que tenemos animales a nuestro cargo. Y por otro lado, de un repertorio específico, ¿no? Cuando entrenamos animales que llevan a cabo diferentes tareas, va a haber un repertorio específico para el que vamos a tener que trabajar, que no necesariamente tiene por qué ser el mismo que ese repertorio para el cuidado y manejo. ¿Okay? Entonces, bueno, dicho esto, si os parece, hay una mano por aquí levantada de Juan Carlos. No sé si querías comentar algo, si quieres lo puedes hacer a través del chat. Bueno, ¿sí me escuchas? Sí. Bueno, es que traigo audífonos y traigo aquí un tema, pero bueno. Veo que, por ejemplo, tú como ejemplo estás poniendo ahí la imagen de un perro. Mi pregunta es, yo sé que es multiespecies este curso, este webinar. Yo manejo rapaces. Muy bien. Yo soy cetrero y hago cetrería y hago control de fauna con ellos. Pero también soy entrenador de perros, pero no soy un entrenador de perros con un nivel avanzado. Mi pregunta es, este curso, este webinar, va enfocado para multiespecies. ¿Estás contemplando también aves o solamente va enfocado a mamíferos? No, también veréis vídeos y fotografías también de aves. Van a ver de perros porque entiendo que la mayor parte de la gente que suele apuntarse a este tipo de formaciones, la mayor parte del público, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Juan Carlos, suelen ser personas, ¿sí? Sí, es que, bueno, pero también perdón que te quite tiempo. Sí, es muy común, es muy usual que la gente se acerque a los perros, pues ya es un animal pues ya doméstico y es muy común encontrarlo en cualquier casa. Entonces cualquier persona puede tomar un curso y acercarse al perro para darle un manejo más integral, más eficiente, corregir ciertos problemas de conducta y de comportamiento en cuanto a en general, pues.
verás cuando hablemos de formación previa del entrenador. Ok. Como el trabajar con una especie no implica, como bien estabas comentando, que el nivel de preparación de esa persona, por tener 10 años de experiencia en el trabajo con perros, cuando te introduces en el trabajo con aves, te estás introduciendo en un mundo completamente nuevo. Entonces partes básicamente del principio. No exactamente, pero partes básicamente del principio. Okay. Entonces, sí, cualquier duda que os surja, podéis ir comentando por aquí. Os diría, me resulta un poquito más fácil para poder seguir la charla a través del chat y dejaremos un espacio al final de la presentación para poder comentar, que planteéis diferentes preguntas y poderos dar el paso, ¿vale? Para poderlo hacer un poquito más dinámico. Muy bien. Ok. Y bueno, os pongo por aquí una frase que suelo utilizar a menudo, que dice, define de forma clara lo que buscas para tu próxima sesión. Llévalo a cabo, para y evalúa. Muchas veces los entrenadores de animales nos vemos en un bucle de entrenar y entrenar y entrenar, ¿no? Y seguir entrenando casi constantemente, sin pararnos a analizar qué es lo que está sucediendo con el trabajo que vamos haciendo, ¿no? Sin pararnos a evaluar la efectividad de los procedimientos que estamos empleando. En mi opinión, esta es una forma muy poco productiva de entrenar animales. Es una forma, puede que entretenida, puede ser interesante para una persona que se dedica por hobby a entrenar animales. El único objetivo que tienes es disfrutar del adiestramiento del animal con el que estás llevando a cabo esta actividad. Pero no necesitas conseguir unos objetivos específicos en unos plazos determinados. Cuando estamos hablando de un trabajo a nivel profesional, el tiempo es oro. De manera que diría que tenemos la responsabilidad de estar evaluando sesión a sesión si lo que estamos haciendo, si los procedimientos que estamos empleando en cada una de nuestras sesiones de entrenamiento nos están llevando a obtener el mejor resultado posible en esta sesión en concreto. Como comentaba Keta, nosotros este año tenemos un proyecto en el que llevamos varios años trabajando, que se llama Bird Behavior, en el que nos centramos en el entrenamiento de diferentes especies de aves. Llevamos ya algo más de 5 años involucrados dentro de este proyecto. Recibimos aves para su entrenamiento, ya sea problemas de conducta, para poderlos sacar a volar al exterior y demás. Y nos marcamos unos plazos. Es la manera que tenemos de presupuestar nuestro trabajo. Si tardamos más tiempo del deseable, cobramos lo mismo. De manera que somos los primeros interesados en conseguir los resultados en el tiempo marcado. La cuestión es que nosotros trabajamos por objetivos, es decir, no trabajamos por bonos, por clases, no nos pagan por meses, sino nos contratan para obtener unos resultados en un tiempo determinado. Nos interesa asegurarnos de no dedicar más tiempo del necesario a esto. En este otro proyecto que tenemos, Detection Dogs, el primer proyecto que hemos empezado de perros detectores, después de llevar muchos años desconectado de este mundillo, para este año nos hemos comprometido a preparar alrededor de 14 perros para ser entregados como perros truferos, ¿sí? Para buscar trufa. La labor es simple, ¿sí? Pero tenemos que preparar 14 perros que tienen que estar listos para el mes de noviembre. El número de sesiones de entrenamiento que tenemos es limitada. Es decir, no hay más sesiones de entrenamiento que podamos dedicar en el año. De manera que los resultados que obtengamos dependen en gran medida de cuánto consigamos avanzar sesión tras sesión. Dicho esto, voy a continuar un poquito con la presentación. Entrenadores de animales somos todas aquellas personas que, como os decía, tenemos animales a nuestro cargo. Pero no todas las personas tenemos la misma formación, la misma experiencia profesional y demás, ¿sí? He hecho aquí una clasificación con la que no espero que estéis de acuerdo. Simplemente me sirve para poder hablar acerca de
en qué deberíamos enfocarnos, ¿no? Cada uno de nosotros cuando nos estamos preparando en función del tiempo que llevamos dedicándonos a esta profesión, ¿sí? No va a ser lo mismo lo que tiene que aprender una persona que empieza a tomar contacto, por ejemplo, que tiene su primer perro, o que entra a trabajar en un parque zoológico, o que entra de voluntario en una entidad que trabaja con animales, ¿sí? Puede ser un santuario y demás. No va a ser lo mismo la formación que necesita esta persona que la formación que sigue necesitando un profesional, que la formación que debe ir recibiendo un entrenador que está en sus primeros 3 o 4 años de formación como entrenador de animales, ni mucho menos un especialista. Y termino por aquí poniendo un maestro, porque sé que es un término que se utiliza habitualmente, es un término que se utiliza, es también algo como muy cultural, ¿sí? Pero para mí tiene unas connotaciones como muy determinadas. Para mí, un maestro es algo así como un unicornio, ¿no? Algo de lo que la gente habla, pero que nadie ha visto, ¿sí? Yo he tenido la suerte de formarme con grandísimos profesionales de este mundo y considero, ¿sí? Incluyo en esa categoría de maestro a una o dos personas de los cientos de grandes profesionales que he conocido, ¿sí? Porque para mí tiene unas connotaciones como muy específicas, ¿no? Tiene que ver con un nivel de profundidad en el conocimiento acerca de una especialidad, a lo mejor en concreto, o un número de especialidades, una experiencia en haber trabajado con un grandísimo número de animales, cada una de esas especialidades, que es un término que procuro no utilizar a la ligera, ¿sí? Creo que hay grandes profesionales, hay muy buenos profesionales. Cuando me dedico a impartir formación, mi objetivo es formar profesionales. Si tuviera que formar pintores, yo que quien me conoce sabe que de pintura sé lo justo, no buscaría formar Picassos ni Dalís, buscaría formar buenos profesionales de la pintura. Pues en el adiestramiento os diría que busco lo mismo. Si alguien tiene un gran don, fantástico, pero no hay ninguna razón por la que cualquier persona, cualquiera del resto de los mortales, podamos hacer un buen trabajo si contamos con la información adecuada. En ese sentido, creo que una persona novel necesita adquirir conocimientos acerca de la especie con la que va a trabajar y de sus cuidados. Es necesario que asista a unas primeras clases de entrenamiento, que empiece a tener unas primeras nociones acerca de aprendizaje y que comprenda cómo se comporta este animal en su relación con otras especies de animales y dentro del grupo social al que puede pertenecer, ¿sí? En este sentido, creo que afortunadamente hay muchas formaciones que van dirigidas a este público, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen animales en sus casas, hay muchas personas que tienen animales a su cargo. Y es imprescindible, cuando nos dirigimos a estas personas, proporcionar el nivel de conocimiento adecuado. No ponerlo a un nivel al que le desencante, sino que es nuestra responsabilidad enganchar a estas personas y hacer que cada vez se interesen por conocer más y más, ¿no? Acerca de cómo cuidar este animal, de cómo conseguir comunicarse mejor con él y cómo conseguir que haga determinadas cosas que van a facilitar su cuidado y que van a facilitar su manejo. Por otro lado, tenemos entrenadores que se pueden encontrar en sus primeros años de formación. No creo que ninguna persona tenga que correr a convertirse en profesional. Creo que hay una parte muy bonita cuando estamos empezando a formarnos, de disfrutar, de no cobrar por nuestro trabajo, ¿sí? De disfrutar de entrenar animales y realmente disfrutar ese proceso de aprendizaje, esas experiencias que vamos adquiriendo. Y para eso no pondría el énfasis únicamente en psicología, ¿no? Que parece que en muchas formaciones únicamente se pone el énfasis en psicología del aprendizaje, ¿sí? Me parece imprescindible conocimientos acerca de psicología del aprendizaje,
pero igual de imprescindible que una formación de base en biología. Es decir, no va a ser lo mismo entrenar un gato que entrenar un perro. Un gato es un gato y un perro es un perro. Y están diseñados de formas muy diferentes. Tardamos prácticamente el doble en entrenar un gato que a un perro para las mismas tareas. Les voy a poner un vídeo muy cortito de un alumno que se encontraba en este momento, en sus primeros años de formación, trabajando con un gato suyo en su casa. Porque, aunque es un vídeo muy breve, nos permite poder mirar a qué es lo que está sucediendo y poder compararlo con cómo tiende a comportarse, por ejemplo, un perro en este mismo tipo de circunstancias. Un segundito. A ver. Aquí, ¿veis bien? ¿Está el vídeo detenido? ¿Lo veis bien? Sí, está bien. Vale, fenomenal. ¿Veis mi cursor en la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, sí, lo vemos. Perfecto, gracias. ¿Veis el gato aquí abajo? Hay una pegatina blanca y aquí hay una pegatina roja. La cuestión es que es una pegatina también más oscura. Sí, simplemente. Y además se encuentra más alta. Le va a resultar más complicado llegar al gato a esta pegatina de aquí arriba. Este es un ejercicio simple de discriminación. Este gato tiene la oportunidad de saltar para tocar la pegatina blanca. Si lo hace, recibirá comida por parte del entrenador. Si hace cualquier otra cosa, simplemente no la recibirá. ¿Vale? Os lo voy a poner para que lo veáis. ¿Veis cómo el gato recibe trocito de comida? El entrenador coloca. El gato mira al entrenador. Mira el ambiente. Vuelve a mirar. Se coloca un poquito mejor en posición. Salta y vuelve a recibir comida. El entrenador ha movido un poquito más a la derecha el target y el gato en esta ocasión prueba con el rojo. No funciona. Prueba con el blanco. Habéis visto los tiempos que transcurren, ¿verdad? Aquí la comida llega bastante a menudo. Y a pesar de que el ejercicio supone un nivel de esfuerzo para el gato, veis que lo hace con soltura, lo hace con solvencia, ¿sí? No tarda demasiado en lanzarse a por el target. Esta es una de las grandes diferencias que nos encontramos en el entrenamiento de gatos y perros. El tiempo entre repeticiones. Con los perros nos encontramos con muchas repeticiones en poco tiempo. Para los gatos, esta pausa por reforzamiento tiende a ampliarse. De manera que ya simplemente prestando atención a dos animales que tenemos en nuestras casas, con los que tenemos mucho contacto, podemos apreciar cómo tienen un diseño distinto. Responden de formas relativamente diferentes en condiciones muy similares. Un felino tiende a esperar una buena oportunidad para tener éxito. Para mantener a un gato probando y probando, necesitamos trabajar asegurándonos de que tienen bastante éxito. Si empiezan a fallar seguido, empiezan a fallar a menudo, van a tender a conservar esa energía, a detenerse, a dejar de estar probando diferentes alternativas. Mientras que con el perro, todos los que estáis familiarizados con el entrenamiento de perros y con el trabajo con perros, sabéis que, bueno, sí, se pueden dar estas pausas, pero se va a deber normalmente a estar trabajando con perros que están teniendo poco éxito. En la medida en la que un perro tiende a tener éxito con esta frecuencia y que el nivel de esfuerzo no es una cosa desproporcionada, el perro va a tender a estar
probando y probando y probando una vez tras otra, simplemente para seguir obteniendo más de lo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente os lo quería compartir porque son ejercicios simples, pero que nos permiten ya empezar a apreciar pequeñas diferencias entre unas especies y otras. De manera que sí, considero muy importante esta formación de base en biología. Es importante que entendamos cuál es el diseño de este animal. Están diseñados para sacar el mejor partido posible a un nicho ecológico concreto. Son especies con las que trabajamos que pueden compartir nicho ecológico con otras especies. Y sin embargo, son dos especies con dos diseños diferentes. ¿Qué es lo que les hace diferentes? ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Y qué es lo que les hace diferentes? Y va a necesitar también este entrenador en primeros años de formación, una formación específica, ¿no? En entrenamiento, cuidado y manejo. Es decir, necesitas ir progresando en cuanto a las responsabilidades que puedes ir asumiendo. Cuando trabajamos en instalaciones zoológicas, suele existir una estructura muy clara, una jerarquía muy clara a la hora de trabajar con los animales, ¿no? Va a haber un jefe de departamento, va a haber un responsable de X animales y va a haber personas que van a estar a cargo de mantener determinados comportamientos y otras personas que a lo mejor directamente no pueden entrenar con los animales, se pueden ocupar del mantenimiento de instalaciones, pueden estar colaborando en la preparación de las dietas, la alimentación, el cuidado de los animales como asistentes, como ayudantes, pero todavía no pueden a lo mejor directamente trabajar entrenando los animales. ¿Sí? Y esto no debería ser visto ni utilizado como una forma de alimentar el ego de las personas ni de subyugar a quien se encuentra sin tener la posibilidad de hacer tantas cosas con los animales, sino debería ser visto como una responsabilidad para la que uno se encuentra o no se encuentra todavía preparado. Que al final son la vida de una serie de animales que se encuentran bajo el cargo de una serie de personas. De manera que cada uno debería ir asumiendo responsabilidades conforme va avanzando y va evolucionando su formación. Por otro lado, tenemos profesionales, personas que se están dedicando activamente a ganarse la vida entrenando animales. Y que cada uno venimos con trayectorias muy diferentes. No existe todavía un consenso en relación a qué formación debe tener un profesional, ¿no? Qué formación se le debe dar a un entrenador a medida que se va formando. De manera que cada uno venimos pues, con más o menos experiencia a nivel práctico, con más o menos experiencia, con más o menos conocimientos en relación a la biología de las diferentes especies con las que trabajamos, con mayor o menor profundidad en nuestros conocimientos acerca de procesos de aprendizaje, acerca de cómo enseñar a otras personas. Aquellas personas que nos dedicamos a instruir, ¿sí? Aquellas personas que nos dedicamos profesionalmente al entrenamiento de animales, tenemos una responsabilidad en cuanto a la instrucción de otras personas. Nos pagan por enseñar a otras personas a manejar animales, nos pagan por enseñar a otras personas a emplear los procedimientos que nosotros utilizamos en el entrenamiento de diferentes especies de animales. Es necesario que un profesional pueda hacer un buen análisis del trabajo que está haciendo, porque esto es lo que le va a llevar a poder mejorar cada día en su trabajo sin estancarse y sin tener que estar recurriendo constantemente a talleres y formaciones. Un profesional tiene contacto diario con el entrenamiento de un buen número de animales diferentes. Esa es su fuente de formación. De ahí es de donde debería estar recabando la información el profesional, principalmente. Y después dedicar una parte del año a acudir a determinadas formaciones para seguir ampliando su nivel de conocimientos. Pero principalmente debería estar obteniendo la información acerca de estos planes de entrenamiento, de los registros obtenidos de las sesiones de entrenamiento y con eso ir modificando los protocolos que debería tener por escrito
de cara a poder entrenar animales de una manera eficiente, de una manera productiva. Para mí un profesional es una persona que, por supuesto, aparte de esos conocimientos académicos, debe tener una amplia experiencia práctica en el entrenamiento de animales. En esta imagen veis a un profesional de España trabajando en este caso con 2 gallinas. Intentamos sacar a los profesionales de su zona de confort. Tienes unas buenas destrezas para trabajar con un solo animal. ¿Qué pasa si te coloco con 2 animales a la vez? ¿Cómo de competente eres llevando a cabo la tarea? ¿Sí? Les proporcionamos las destrezas para poder hacerlo y les dedicamos el tiempo para formarles, de manera que hay diferentes ejercicios que son ejercicios simples que cualquier persona podríamos, si tenemos ya conocimientos, una amplia experiencia práctica en el entrenamiento de animales, podríamos estar trabajando, entrenando 2, 3, 4 perros a la vez, 2, 3, 4 loros al mismo tiempo, ¿sí? 2, 3 leones marinos al mismo tiempo, ¿sí? Esto no debería ser diferente, ¿sí? De manera que, si es algo que no estamos haciendo habitualmente, es algo hacia lo que nos deberíamos presionar. Yo habitualmente entreno con un solo animal, ponte a entrenar con 2. Hazte un problema más grande, estás muy cómodo entrenando con un solo animal. Ponte 2 sobre la mesa, ponte 2 delante de ti. Te van a surgir toda una serie de problemas, vas a tener que plantearte cómo resolver esos nuevos problemas que tienes a los que hasta ahora no te estabas enfrentando. Cuando vuelvas a trabajar solamente con uno, vas a ver cómo la vida pasa más despacio. Todo resulta bastante más simple. Por otro lado, tenemos especialistas, ¿sí?, de diferentes ámbitos. En este caso, en esta fotografía veis especialistas del ámbito de la detección, ¿sí? Hay policías, hay militares, pero también hay profesionales de la empresa privada trabajando en el área de conservación. Y en este sentido, son personas que tienen un alto grado de conocimiento en relación a su área de especialización. Es decir, un especialista de la detección no tiene por qué tener grandes conocimientos acerca de determinadas disciplinas deportivas. No tiene por qué. Acerca de cómo conseguir un grado de precisión determinado a la hora de obtener diferentes ejercicios. Porque no lo necesitan. Eso sí, el nivel de conocimientos, el nivel de profundidad y la amplitud de recursos para obtener diferentes comportamientos o para resolver diferentes problemas en el entrenamiento, en este caso de sus perros, en este caso en el ámbito de la detección, debería ser vasto, ¿sí? ¿Qué es lo que suele suceder? Como comentaba antes, no tenemos una formación de base en la que haya demasiado consenso. Sé que hay ya una formación reglada. Yo he participado de la elaboración de determinados certificados de profesionalidad, pero aún así eso no quiere decir que haya demasiado consenso en cuanto a esta formación, ¿sí? Y normalmente la gente se va especializando sin necesariamente haber adquirido un nivel de profundidad en áreas anteriores, ¿sí?, acerca de aprendizaje o de biología. Y estas son las materias en las que, cuando trabajo en colaboración con diferentes especialistas, están habitualmente de acuerdo en que suele ser la pata en la que necesitan poner más atención para poder sacar mejor partido acerca de las cosas que ya están haciendo. Puedes ver en estos especialistas como el trabajo con sus animales es un trabajo solvente. Los animales llevan a cabo su labor, llevan a cabo diferentes tareas, pero ellos mismos están buscando la manera de seguir trabajando, de seguir avanzando y de seguir obteniendo mejores resultados en el menor plazo de tiempo posible. De manera que, para mí, un especialista es un profesional, ¿sí?, con toda la formación propia de un profesional, que se ha especializado y que ha dedicado una serie de años, como sucede en otros ámbitos profesionales, ha dedicado toda una serie de años en seguir profundizando
en el conocimiento, en este caso del ámbito de la detección, pero como puede ser en el trabajo con rapaces, como puede ser en el trabajo con leones marinos, como puede ser en el trabajo con grandes felinos y demás. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Ok. Como decía, no tenemos por qué estar de acuerdo con esta diferenciación que he querido establecer, ¿vale? Establecer categorías es peligroso, sí, porque es posible que no nos veamos ni en una categoría ni en otra categoría. Yo creo que todos estamos en un continuo, ¿no? Dentro de todas estas categorías que he querido establecer. Pero desde luego creo que nos facilita el poder entender qué preparación previa necesita cada una de estas personas. ¿Sí? Pero bueno, nos vamos metiendo en materia un poquito más de entrenamiento. Como os decía, creo que cada vez se presta más atención al condicionamiento de eventos, ¿no? A entrenar, a enseñar a los animales en qué momento van a suceder qué cosas, ¿sí? ¿Cuáles son momentos para relajarse? ¿Cuáles son momentos para prestar una atención activa a lo que va a suceder? ¿Sí? Y cómo hacer una transición de un estado a otro estado. Hay una parte dentro de este proceso de enseñanza que tiene que ver con que los animales puedan sacar sus propias conclusiones acerca de las cosas que van sucediendo, ¿no? Y cuándo me merece la pena seguir insistiendo y cuándo no. Pero hay una parte que no tiene nada que ver con eso, que tiene que ver simplemente con el aprendizaje que se produce por las cosas que pasan, ¿sí? Es decir, si cada vez que suena una campana se produce un ruido fuerte que asusta a un animal, esto no tiene que ver con lo que el animal haga, son las cosas que le suceden a él, ¿sí? De manera que el que suene una campana puede provocar una respuesta de miedo en este animal, ¿sí? Y se puede estar condicionando este evento. Cuando cuidamos animales, se dan un montón de situaciones, un gran repertorio de situaciones en las que se condiciona una relajación o una atención activa. Podemos pasar por delante de una instalación y tener animales que se mueven, están nerviosos, esperando que algo vaya a llegar, que algo vaya a suceder, ¿sí? Y esto puede afectar a la calidad de vida de estos individuos. Tenemos animales que pueden aprender a mantenerse tranquilos en determinadas circunstancias. Y esto es una de las primeras cosas que intentamos trabajar, yo creo que hoy en día, la mayor parte de profesionales. Condicionar una relajación, ¿no? Y en diferentes momentos en los que encontrarse relajado. Que un pájaro se encuentre relajado cuando está perchado. Que un perro se encuentre relajado cuando está de la correa. O se encuentra solo en su casa. Que en la fotografía veis un manturón al que le estaba proporcionando comida, ¿sí? Pues que esta cría de manturón se encuentre relajada, a menos que en el momento de entrar en la instalación hagamos un sonido determinado que le indique que va a suceder algo que sí que es relevante para él, en este caso recibir comida. Pero si no, nos resulta importante poder entrar en las instalaciones de diferentes especies de animales y que estos animales se mantengan tranquilos, ¿sí? Vais a ver cómo se comportan estos animalitos cuando condicionamos una respuesta de atención activa. Perdonad que estoy buscando aquí para compartir. En este vídeo veis a un compañero que se llama Demian. Está entrenando con 3 crías de manturón, ¿sí? Estamos en un parque zoológico con el que hemos estado colaborando durante bastantes años. Y estas crías tienen simplemente que mantenerse cada una en su sitio, ¿sí? Y respetar el momento en el que el individuo al lado está recibiendo comida. Son animales que pueden aprender a agredir de una manera severa, ¿sí? Son más grandes que un mapache, bastante más grandes, os diría que son como del tamaño de un perro de talla mediana, entre mediana y grande, ¿sí? Y
Son animales que interesa mantener en ciertos grupos sociales. Son animales nocturnos y las instalaciones para este tipo de animales son difíciles de mantener, ¿sí? Por el tema de la luz ultravioleta, como veíais en la fotografía en la que ilustraba antes y demás, ¿no? El tamaño de este tipo de instalaciones y tal. De manera que es importante que pueda haber una buena convivencia. Cuando trabajamos con grupos sociales, esta es una de las primeras cosas que les enseñamos, dónde tienen que ir en el momento en el que vamos a empezar a trabajar con ellos, dónde tienen que acudir y si hay un grupo de animales, cómo se tienen que colocar, dónde tienen que ir cada uno de ellos. Creo que esto es suficiente, no sé si hay algún momento en el que se vaya. Por otro lado, como os decía, veíais en el vídeo que estamos utilizando, en ese caso era fruta, comida, ¿no? para poder recompensar el mantenerse ahí con nosotros y mantenerse colocados en un orden concreto, ¿sí? La cuestión es que la comida o el juego, cuando utilizamos juguetes para trabajar con diferentes animales, no tiene un valor inmutable, ¿sí? Es decir, un trozo de comida va a tener un valor relativo. Y no solamente al estado de privación del animal, como muchas veces, como algo en lo que muchas veces la gente cae, ¿no? Si trabajáis con comida con los animales es porque tienen que estar pasando hambre. Y nada más lejos de la realidad. Por supuesto, tienen que tener ganas de comer, ¿sí? Pero eso no quiere decir que tengan que estar pasando hambre. Les enseñamos a aprovechar esas oportunidades y les enseñamos a esforzarse para obtener eso que tenemos para proporcionarles, ¿sí? De manera que un ejercicio básico que utilizamos con cualquier animal es poder pesarles y ver que se encuentran en un estado de salud óptimo. Un animal muerto de hambre no va a ser un animal con el que vamos a querer estar trabajando, y mucho menos cuando trabajamos en un contacto directo con ellos. La cuestión es que podemos enseñar a los animales a esforzarse para conseguir aquello que tenemos para proporcionarles, ¿sí? Este es uno de los primeros ejercicios. A ver, un momento. Están sonando cosas, pero todavía no veis nada, ¿verdad? A ver, disculpad. Vamos a compartir. Esto es un ejercicio básico que hacemos con diferentes especies de aves. Trabajamos con ellos en la mesa, trabajamos en una mesa y les proporcionamos la comida desplazándose para conseguirla, ¿sí? Y es uno de los primeros ejercicios que hacemos. Y lo hacemos por diferentes razones. Os voy poniendo el vídeo para que lo veáis. ¿Lo veis? ¿No lo veis? A ver. Vale, ahora sí, ¿verdad? Simplemente se está desplazando por la mesa. Vais a ver que hay, en función de dónde coloque el cazo, se desplaza a una velocidad o se desplaza a otra, o hay determinados lugares que no quiere cruzar. Es decir, eso que en teoría era tan valioso como es la comida, si hay algo que me preocupa, que me asusta, reduce el valor de la comida. Ahora ya no estoy tan dispuesto a intentar conseguirlo. De manera que con todos nuestros animales trabajamos en determinados lugares, ¿no? En determinados espacios. Una de las primeras cosas que nos aseguramos de ir haciendo con los animales es presentarles estos espacios y asegurarnos de que están dispuestos a ir corriendo a obtener aquello que tenemos para proporcionarles, antes de ponernos a trabajar ningún ejercicio.
Un problema común, lo voy a volver a poner. Un problema común con el que se encuentran diferentes entrenadores es conseguir retrasar la llegada de la comida, del juego y demás, ¿sí? Es decir, conseguir que nuestros animales estén dispuestos a trabajar más para conseguir esto mismo. Porque hay determinados momentos en los que ya parece que se nos tambalea todo este repertorio de ejercicios que estamos queriendo construir. Para mí, parte de la solución a este tipo de problemas está en volver a este desarrollo de recompensas, conseguir que nuestros animales se esfuercen más para conseguirlo. Tiene que ver con la comida, de manera que si conseguimos respuestas intensas en relación a la presentación de la comida, después va a ser fácil que consigamos respuestas intensas en los ejercicios que buscamos, que consigamos respuestas rápidas. Decís por aquí, ¿también pueden usarse recompensas de dos categorías? Por supuesto, se puede utilizar comida, se puede utilizar juego, se puede utilizar una para después obtener otra, ¿sí? La cuestión es que es importante que llevemos a cabo diferentes procedimientos para conseguir que aquello que vamos a utilizar en nuestro proceso de entrenamiento adquiera el máximo valor posible. Porque eso es lo que va a extender los límites de cuánto va a estar dispuesto este animal a trabajar para conseguir aquello que tenemos para proporcionarle, sin que por eso tenga que estar muerto de hambre. ¿Sí? Sucede lo mismo con el juego. ¿A cuántos perros les gustan los juguetes? ¿Sí? Y sin embargo, en el momento en el que se tienen que esforzar un poquito para conseguirlo, ya ¡pum!, se distraen, abandonan y demás. ¿Cuánto tiempo dedicas con ese perro al desarrollo del juego? Antes participaba por aquí Juan Carlos, que él trabaja con rapaces, y esto es algo que en cetrería se tiene muy en cuenta cuando se está trabajando con halcones a la hora de trabajar con señuelos. De manera que vas enseñando al animal a esforzarse más y más y más para conseguir atrapar este señuelo, ¿sí? Y es lo mismo que hacemos cuando estamos trabajando con perros. Exactamente lo mismo, ¿sí? Simplemente conseguir meter más pasadas, conseguir que el perro lo intente atrapar una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cómo trabajar superando primero un problema de miedo e inseguridad? Pues el miedo limita grandemente el uso de motivadores, por supuesto. De ahí que cuando estamos haciendo todo este trabajo de desarrollo de recompensas, parte de a lo que estamos prestando atención es a todo ese trabajo también de sensibilización. Cuando empezamos a cambiar a los animales, por ejemplo, de ambiente, no empezamos a pedirles ejercicios en ese ambiente. Los primeros ejercicios que empezamos haciendo con animales en un ambiente nuevo son ejercicios de esfuérzate en conseguir lo que tengo para darte, en perseguir, en llegar más lejos para conseguir el juguete que tengo allí o en llegar más lejos para acceder al cacharro de comida que tengo para proporcionarte o saltar más alto o atravesar elementos que suponen un nivel de esfuerzo físico mayor. ¿Sí? De manera que si tenemos un animal que se encuentra en un ambiente en el que percibe que está en peligro su supervivencia, aquello que tenemos para proporcionarle, como bien dice Azucena, va a limitar grandemente el uso de estos motivadores. Bob Bailey nos decía, entrena como si tuvieras a Pavlov sentado en un hombro y a Skinner sentado en otro hombro. ¿Sí? A Pavlov se le relaciona por los diferentes experimentos que hizo también de inducir neurosis a perros y demás, con experiencias desagradables. Evidentemente no fue el único trabajo que hizo Pavlov, ¿sí? Pero se le relaciona con este tipo de cuestiones. De manera que dice, si Pavlov es grande, si el animal está asustado, Skinner no puede crecer. El animal no va a estar haciendo, probando la manera de conseguir aquello que tú tienes para proporcionarle. Está demasiado preocupado por sobrevivir, ¿sí? De manera que asegúrate primero de colocarle en unas condiciones, de permitirle experimentar con ese agente del miedo en unas magnitudes que el animal pueda ir aprendiendo a gestionar. Y en la medida en la que
empieces a obtener más comportamiento, ¿sí? Te vas a encontrar con que simplemente ese miedo ha ido disminuyendo. ¿Sí? De manera que el trabajo de exposición a situaciones que generan miedo o que generan inseguridad, por supuesto, va de la mano del uso de estos motivadores, pero se tiene que hacer de una manera paulatina, ¿sí? De una manera medida y a unas intensidades que el animal pueda llegar a gestionar, que tenga una buena oportunidad de experimentar con esa gente de miedo y que no suceda nada que realmente te termine gatillando una respuesta defensiva. Juan Carlos por aquí levantaba la mano. ¿Qué tal? Bueno, disculpa que te interrumpa, igual vengo yo aquí a aprender y lo que voy a comentar quizás pueda ayudarle a alguien que haya pasado por los problemas que yo. El tema de cuando llevas un animal a un lugar nuevo, creo que necesitas bastante que el animal cree un apego de seguridad a ti, lo que va a garantizar que el animal esté en parte tranquilo al verte a ti tranquilo, ¿no? Al saber que tú estás allí. Puedes llevarlo a un ambiente nuevo y el animal va a estar distraído porque es un ambiente nuevo, un lugar nuevo. Con los perros no pasa tanto porque ellos van a seguirte, pero con las rapaces sí pasa mucho que llevas a un ave a un lugar nuevo, el ave no está asustada, pero está distraída porque es algo que nunca había visto antes. Cuando tú ya tienes los motivadores o los, ¿cómo se llaman? Los reflejos condicionados, la respuesta al guante, al señuelo, bueno, que es el caso de las rapaces, puedes lograr que el ave esté buscando la seguridad del guante, esté buscando la seguridad del señuelo y tu proximidad. Entonces, creo que cuando compenetras muy bien tu presencia con el animal que estás manejando, o sea, cuando logras ese pequeño vínculo de seguridad y confianza, logras que el animal pierda esos miedos al ir o al estar en situaciones a las cuales nunca ha estado expuesto, ya sea un animal adulto o sea un animal joven, o en el caso mío que son animales que a veces vienen de vida silvestre, que son más susceptibles a tener miedo de muchas cosas. Ok, Juan Carlos, gracias. Sí, la cuestión, yo sí que intento separar esta necesidad de vínculo hacia la persona con la seguridad en la propia situación, ¿sí? La cuestión es que sí que es importante que no se den episodios que sigan alimentando esa inseguridad en el animal, darle un tiempo para poder ir ganando seguridad y ver que te encuentras en la medida en la que el animal puede empezar a probar a hacer cosas para obtener aquello que tienes para proporcionarle, ¿sí? Si el animal se encuentra tan asustado, quiere decir que el cambio en el ambiente ha sido demasiado grande. Si a pesar de proporcionarle el tiempo, el animal no se va relajando, quiere decir que el cambio ha sido demasiado grande, que igual necesitamos hacer cambios de ambiente también un poquito más graduales. Pero esto se encuentra un poquillo más allá del objetivo del taller, ¿sí? Porque si nos vamos si entramos en cómo tratar miedo e inseguridad, wow, hay muchos matices. No es complejo a nivel conceptual, pero sí a nivel procedimental, ¿sí? Entonces, bueno, sí deciros, eso te diría que tiene más que ver con esto de lo que estamos hablando de condicionamiento de eventos, ¿sí? Y cómo conseguir que este animal en este tipo de situación pueda llegar a relajarse, ¿sí? Y cómo pueda pasar de ese estado de relajación primero a después un estado de atención activa, ¿sí? Y si tenemos la capacidad de relajarse de este animal en este ambiente, va a ser relativamente sencillo que pudiendo estar tranquilo y esté dispuesto a obtener aquello que tenemos para proporcionarle. Pero necesitamos primero ese nivel de relajación, ¿sí?
es después cuando nos vamos a preocupar por ese desarrollo de recompensas. Porque siempre va a haber una limitación en cuanto a la capacidad que tienen nuestras recompensas de captar la atención del animal, ¿sí? Para poder trabajar desde el foco y de la atención a los reforzadores, tenemos que tener claro cuáles son las limitaciones en las que nos encontramos actualmente en cuanto a qué va a provocar una respuesta defensiva, ¿sí? De evitación, de escape o simplemente a lo mejor de orientación, ¿sí? Refleja en dirección a ese estímulo que está apareciendo, como puede ser una detonación y demás, ¿sí? Pero sería un estadio que contemplar después, en el momento en el que ya estamos siendo capaces de conseguir un cierto estado de relajación frente a un estímulo que puede provocar a lo mejor cierta inseguridad. Y es solamente cuando tenemos estas recompensas desarrolladas, cuando tenemos algo por lo que nuestros animales están dispuestos a esforzarse para conseguir, cuando nos vamos a preocupar de utilizar determinadas indicaciones que nos sirven para decirle al animal que esta recompensa está en camino. ¿Sí? Es posible que le estemos queriendo indicar al animal que simplemente va a recibir una recompensa, es posible que queramos enseñar al animal que tiene que venir, tiene que dejar lo que está haciendo y tiene que venir a por esta recompensa. O que tiene que dejar lo que está haciendo y tiene que irse a por esta recompensa. ¿Vale? Hacemos todo un trabajo específico. El entrenamiento al uso con el empleo de marcadores suele ser, ¿no? Os voy a poner un vídeo ejemplo. Un poquito más atrás. Yeah. Yeah. Great. Este es el típico trabajo de ir condicionando determinados marcadores, ¿no? Escuchas un sonido, llevas a cabo una tarea, escuchas un sonido, aparece la llegada de, en este caso, la comida. ¿Sí? Tendría que ver con vas a recibir la recompensa. Ya en la manera de enseñarlo, hay diferentes profesionales que tienden a no introducir de primeras esta parte que diríamos más operante, en la que el animal tiene que hacer algo para conseguir que suene, sino que parten simplemente de emitir el sonido y después proporcionar esta recompensa, emitir el sonido y luego proporcionar la recompensa. Nosotros tendemos, porque esta asociación se produce muy rápido, a introducir desde el principio un ejercicio que el animal tiene que hacer, normalmente interacción con un objeto. De manera que primero se tiene que dar la respuesta que buscamos, entonces, en este caso, aparecería el sonido de clicker y después le proporcionamos la recompensa. Es diferente de este ven a por la recompensa. Este ven a por la recompensa, que tiene que ver con deja lo que estás haciendo y ven a por la recompensa, requiere un proceso de entrenamiento un poquito más elaborado. ¿Sí? Y de este también os voy a poner un pequeño vídeo de cómo entrenaríamos este ejercicio. ¿Sí? Por último tendríamos ven a por la recompensa, que ya tiene un trabajo un poquito más elaborado todavía, en el que en esta presentación no os he metido vídeo, pero lo suelo meter en formaciones que tienen una extensión un poquito más larga. Segundo. Disculpadme un momentito.
en el vídeo que tenía por aquí antes abierto, que se estaba sobreponiendo en la pantalla, y ahora tengo que volver a buscarlo. Aquí está. ¿Lo veis? Sí, ¿verdad? Este ven a por la recompensa. Gracias. Parte de el perro está recibiendo comida en una mano y está recibiendo comida en la otra. ¿Vale? En el momento en el que retiro una mano, a pequeño movimiento que haya por parte del perro, ya aparece la otra mano para provocar el movimiento del perro de cambiar de mano. ¿Vale? Vuelvo a poner, disculpad. Retiro una mano, presento la otra. Retiro una mano, presento la otra. Estamos provocando que al retirar una mano, el perro vaya hacia el lado contrario. ¿Ok? Con eso conseguimos que simplemente al retirar la mano, el perro cambie de lugar para ir a por comida. ¿Sí? Bueno. Solamente cuando tenemos esta respuesta, empezamos a introducir lo que posteriormente será el marcador. ¿Sí? Mientras que el perro está recibiendo comida, decimos buena, retiramos un poco la mano, el perro cambia de mano, recibe comida. Buena. Y vamos haciéndolo de forma progresiva hasta que no necesitamos retirar la mano. Tenemos comida en las dos manos. Vais a ver que ahí no estoy recargando para coger comida. Lo haré cuando se me haya terminado la comida. Pero tanto en la mano izquierda como en la mano derecha, cuando digo buena, sigue habiendo comida. Y el perro cambia de mano, deja lo que está haciendo para ir a la otra mano a recibir comida. Buena. Un ejercicio simple de condicionamiento de marcadores. Buena. Pero veis que hasta entonces la respuesta de cambio de mano es una respuesta lenta, ¿no? El perro sabe que la comida está ahí al lado y no necesita esforzarse, no necesita ir mucho más rápido para acceder hasta la comida. ¿Sí? De manera que una vez que empezamos a tener la respuesta a la indicación buena, al marcador buena, empezamos a buscar que el perro, al escucharlo, salga corriendo hacia la otra mano. Porque es lo que vamos a querer cuando el animal esté trabajando a cierta distancia, esté llevando a cabo una tarea en concreto y le digamos buena, que quiere decir ven corriendo hacia donde yo me encuentro a recibir lo que te voy a proporcionar. Buena. 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 Como veis, como procedimiento, es simple, es muy simple, pero ya es un poquito más elaborado que el primero de vas a recibir la recompensa. Simplemente escuchas un sonido, ¿sí? Cuando has hecho algo, y eso es lo que te va a llevar a acceder a la comida que tengo para proporcionarte, en este caso, como podría ser otro tipo de actividad. ¿Sí? Y por último tendríamos ve a por la recompensa, que requiere un poco más de trabajo, porque eso quiere decir que lo que tenemos para proporcionarle está en el ambiente y que el perro ha tenido que aprender a mantenerse alejado de eso, mantenerse trabajando con nosotros. Es posible que directamente con nosotros o a cierta distancia y en el momento en el que le damos permiso, si lo queréis entender así, tiene la posibilidad de ir corriendo a por eso que se encuentra alejado de nosotros en el ambiente. ¿Ok? Y que, como os decía, si nos puede resultar útil para nuestro entrenamiento, pues fantástico dedicarle el tiempo a condicionarlo. Si no es algo que vayamos a necesitar en el proceso de entrenamiento, no perdamos el tiempo en condicionar este tipo de marcadores. Eso es, sería una especie de dejar de hacer y que vaya con el tutor. Exactamente. ¿Sí? Que puede ser un paso para empezar a enseñar una llamada, que
¿sí? Que puede tener que ver con diferentes protocolos para entrenar diferentes ejercicios, por supuesto. Donde en este caso estoy poniendo el buena, porque después voy a seguir en el entrenamiento de esa perra, teniéndola a cierta distancia, llevando a cabo una tarea de un tiempo determinado, pero queriendo que vuelva después hacia mí sin entretenerse por el camino, tú podrías colocar, en lugar de un buena, un ven aquí. ¿Sí? Y es un ejercicio para condicionar una llamada igual de buena. Ok, entonces tenemos animales que poquito a poco han ido aprendiendo a mantenerse tranquilos, que cuando les avisamos son capaces de activarse, ¿sí? Y concentrarse en la sesión de entrenamiento y de estar pendiente y esforzarse por lo que vamos a proporcionarles, ¿sí? Porque hemos hecho ese desarrollo de recompensas. De manera que la actitud, ya habéis visto, que de una sesión a la otra ya cambia. Tenemos un perro con una actitud más pasiva, ¿no? Esperando ese buena y cambiando, buena y cambiando a un perro con otro nivel de activación, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres en tu sesión de entrenamiento? ¿Cómo quieres que el animal con el que estás trabajando empiece la sesión de entrenamiento? ¿Con ese nivel de activación o con un nivel de activación más bajo? En función de lo que necesites para tu entrenamiento, condiciona los eventos de una manera o de otra. De hecho, puedes decirle al perro qué tipo de evento viene, si viene un evento de alto nivel de activación o un evento de bajo nivel de activación. Son cosas interesantes con las que jugar. Relacionado con esto que hablabais de exposición de miedos y demás en los animales, tenemos la exposición a diferentes elementos. Juan Carlos hablaba acerca de cómo con los perros puede ser más sencillo y llevárnoslos a diferentes sitios y demás. Y lo es por el hecho de que habitualmente nos los llevamos a diferentes entornos. Pero un perro que no ha salido de un entorno determinado en toda su vida puede vivir ese cambio de entorno, un elemento novedoso, como algo que genere bastante inseguridad, ¿sí? De manera que simplemente el hecho de introducir diferentes elementos y que se acostumbren a la diferencia es un trabajo que tenemos que llevar a cabo. En este caso, quería compartiros un videíto con un león marino donde lo único que estamos haciendo es seguir introduciendo elementos con los que trabajar, con los que relacionarse, ¿sí? Esta pelota, estos targets, para que salte este aro, para que salte, son diferentes elementos que el animal conoce. De manera que introducimos un elemento nuevo, parecido a otros elementos que el animal conoce, es un palo y un cono, ¿sí? Pero algo con lo que el animal nunca ha trabajado, nunca se ha encontrado un elemento así en su espacio de trabajo. Porque son animales con los que se ha puesto mucho énfasis en exponerles a un gran número de elementos diferentes, a una gran variedad de situaciones. Veis que no ha habido ningún tipo de sobresalto por parte del animalillo. Pero esto no quiere decir que sea así como se comportan los leones marinos. Así se comportan todos los leones marinos que están acostumbrados a encontrarse con diferentes elementos en su espacio de trabajo. ¿Sí? Voy a adelantar un poquito. De primeras, esa primera valoración, pasando cerca de este elemento, es lo primero a lo que queremos prestar atención. Y luego, a ver si interfiere con otro tipo de ejercicios que estén en construcción o con otro tipo de ejercicios que estén bien consolidados. Pero en ese caso, podía apreciar como para este animal era absolutamente irrelevante ese elemento. Tanto es así que mientras que me puedo ir aproximando a este elemento, con el que estamos empezando ya algunos ejercicios, no hay ningún tipo de respuesta por parte del animal. ¿Sí? El objetivo va a ser que se mantenga girando alrededor de
de este cono con este palo. Simplemente por poder enviarlo a distancia a diferentes sitios y mantenerlo trabajando. Veis que el contacto con el elemento no le supone ningún problema, el hecho de que el elemento se mueva no le supone ningún problema, pero es que no se lo supuso en todo el proceso de entrenamiento. ¿Veis cómo se tambalea? Y el animalillo ni se inmuta, ¿sí? Y nunca en su vida había visto un cono con un palo colocado con el que interactuar. Pero desensibilizarlos de una variedad de elementos, exponerles a cosas diferentes, facilita que ganen este tipo de seguridad, ¿sí? Que se encuentren cómodos con la diferencia, que cuando te presente un elemento nuevo sea solamente una cosa nueva más, una cosa nueva con la que me puedo encontrar seguro. Con animales, ya que ha salido antes el tema del miedo, que tienden a encontrarse inseguros en diferentes situaciones, os diría que la mayor parte del trabajo que hacemos es trabajar con ellos en un entorno estable, en un entorno seguro. Y que sea en ese entorno donde ir introduciendo variedad, donde ir introduciendo la diferencia, introducir elementos, introducir sonidos, ¿sí? Pero para eso os diría que es importante recurrir a un profesional con experiencia en la intervención en problemas en animales que presentan respuestas de miedo a diferentes situaciones, ¿sí? Para poder graduar el nivel de dificultad al que sometemos al animal. Trabajando con aves, algo que suele sobresaltar mucho a las aves es el movimiento. Y una de las cosas que hacemos, y lo sabe la gente que me conoce, que ha asistido a diferentes formaciones conmigo, porque os lo he comentado o lo he enseñado en diferentes espacios, es el uso de globos. Es una forma muy barata de sensibilizar animales al movimiento. De manera que si tenemos un animal que se puede mantener trabajando, haciendo diferentes ejercicios en un ambiente, y puede ser estar subido en una báscula o dar saltos de una percha a otra, ¿sí? A eso me refiero con estar trabajando. Vamos a introducir un globo en este espacio. Y el globo puede estar encima de una mesa, el globo puede estar en cualquier sitio desinflado. Y nos queremos asegurar de que esto no interfiere con que el animal se mantenga trabajando y se mantenga trabajando cómodo. Si eso es así, podemos inflar este globo. Y ahora, wow, es una cosa completamente diferente. Si eso no interfiere, podemos atar este globo a una cuerdecita. Y ahora, simplemente por el espacio en el que se encuentra, es posible que se mueva un poco. Y esto ya sí que tiene el potencial de distorsionar mucho el comportamiento de los animales. Si eso tampoco supone ningún problema, podemos introducir un ventilador en esta sala ya, y provocar que haya movimiento por parte de este globo. Y eso os aseguro que genera bastante distorsión, ¿sí? También podemos pintar una cara, podemos pintar un patrón en este globo y de verdad se convierte en algo absolutamente distinto. Y podemos introducir un segundo globo, un tercer globo, un cuarto globo. Podemos llenar la sala de globos que se mantienen en movimiento en la medida en la que el trabajo con este animal lo permite. En casos que hay que tratar un problema de base o hacer corrección de conducta de origen variado, es mejor contar con un especialista real y graduado, etólogo, además del adiestrador. Siempre contaría con un profesional del entrenamiento de ese tipo de animales, ¿sí? La función del etólogo puede variar en función de dónde estemos hablando. Hay etólogos que tienen una formación muy potente en relación a medicación a utilizar en la intervención en diferentes problemas de conducta y demás, y es posible que sea necesario para intervenir en determinados casos. Eso es algo que siempre tiene que determinar un veterinario, ¿sí? Nunca lo vamos a determinar entrenadores de animales. Pero es importante contar con profesionales que se hayan especializado
en la intervención en problemas de miedo. No va a ser lo mismo contar con un profesional que tiene una amplia experiencia en el tratamiento de perros con problemas relacionados con la separación, ¿sí?, que un profesional con una amplia experiencia relacionada con la intervención en perros que tienen problemas con detonaciones, ¿sí? Son problemas radicalmente diferentes. ¿Sí? Y por ahí es por donde espero que en los próximos años progrese el mundo del adiestramiento canino en un alto grado de especialización en la intervención en problemas de conducta, ¿sí?, donde el adiestrador no sea un adiestrador que trate todo generalista, que trate todo tipo de problemas de conducta, que por supuesto espero que los siga viendo, ¿sí?, pero donde además de hacer eso, tienda a especializarse en determinadas problemáticas, por así decirlo. ¿Sí? De lo que has comentado, ¿puede haber una situación complicada si el globo explota? Por supuesto, forma parte de las variantes que introduce el tema de introducir globos, porque los globos van a detonar por temperatura, los globos van a detonar porque el globo está en mal estado y simplemente entra en contacto con otra superficie y ¡pam!, detona, ¿sí?, de manera que eso forma parte de las situaciones que vamos a contemplar. Trabajando con aves y trabajando, te diría que también con grandes felinos, los ruidos fuertes y las luces brillantes, provocan también mucha distorsión en otros animales. ¿Sí? Estoy hablando de cosas que, por supuesto, cualquier animal puede tener problema con ruidos fuertes, ¿sí?, y con luces brillantes, pero tienden a ser animales más sensibles a este tipo de estímulos, a este tipo de estimulación. Por otro lado, os decía, vamos a exponer a los animales con los que trabajamos a diferentes situaciones y por el hecho de tener animales de diferentes especies que van a ser entrenados para diferentes funciones, perros de asistencia, perros truferos en este caso, no sé qué deciros, perros policía, animales en instalaciones zoológicas con los que se llevan a cabo programas de interacción, sea el animal que sea, tenga la función que tenga, debería tener un programa de entrenamiento para el cuidado y manejo. Es decir, tener un perro en casa implica un programa de entrenamiento para su cuidado y para su manejo, ¿sí?, para poderlo sacar de casa, para que puedan tener unas buenas revisiones veterinarias, ¿sí?, para poder cubrir las necesidades que el animal tiene. Uno de los objetivos que tenemos desde el proyecto de Bird Behavior es que la gente pueda sacar a los pájaros de sus jaulas y les puedan proporcionar actividad, les puedan proporcionar vuelo, ¿sí?, vuelo en primera instancia en interior, ¿sí? Lo siguiente que buscamos es que la gente les pueda colocar un arnés para poderlo sacar de forma segura. Pensar que nos estamos dirigiendo no principalmente a profesionales, sino a personas que tienen este tipo de animales en sus casas, que no tienen por qué tener la formación como para poder sacar un loro a volar libre, ¿sí?, en el entorno en el que viven. De manera que, por lo menos, que le puedan colocar un arnés de forma voluntaria y que lo puedan sacar y cambiar los entornos y tener experiencias más variadas y más ricas. ¿Sí? De manera que, bueno, pequeño videíto muy cortito de uno de los ejercicios que estaba trabajando uno de nuestros alumnos. A ver. Aquí. Así, compartir. Ahora contesto por aquí.
Disculpad, que estoy intentándolo hacer más pequeño para poder llegar al botón de play. Este es un perrete que, aparte de colocarse en esta base, estaban empezando a plantearse cómo empezar a trabajar la manipulación física, ¿vale? Entonces lo veis que hay una pequeña base donde el animalillo se coloca, ¿sí? Y veis ya qué respuesta, simplemente una respuesta de orientación por parte del perro cuando las manos se aproximan a su lomo, ¿sí? Vamos a repetir. Y la persona entrega comida. Y ya con la siguiente presentación de las manos, el perro no ha necesitado girarse para allá. Y la comida vuelve a llegar en un lugar en concreto. Y ahora el entrenador saca al perro de su base. Un ejercicio simple para empezar una manipulación física con determinados animalillos. No lo hacemos muy distinto con otras especies de animales. Tendemos a proporcionarles un lugar donde ubicarse y tendemos a proporcionarles libertad para desplazarse hacia donde ellos quieran. Es decir, buscamos trabajar manteniendo a los animales, pudiendo abandonar la sesión de entrenamiento si el nivel de dificultad al que le estamos sometiendo empiezan a demostrarnos que es excesivo, ¿sí? De manera que, para empezar, a mí me pareció una buena manera de empezar por parte de este profesional, una forma suave, pero empezando a hacer ya una valoración general acerca de cómo se comporta este perrete. Y responde al acercar las manos el entrenador al perro, por supuesto que responde, ¿sí? No tiene la cabeza mirando al frente estática, que es lo que podemos buscar en otro tipo de circunstancias. Que os quiero poner un vídeo aquí trabajando con los loros y con los arneses. Y ahora respondo a la pregunta del arnés, ¿sí? Buscamos que el perro se mantenga ahí sin necesidad de mover la cabeza, pero como una primera sesión donde poder empezar a valorar, me resulta interesante. Si veis, en el momento de estar sujetando el collar y demás, eso podría ya estar siendo hasta cierto punto desagradable para este perro. Es posible que un poco, ¿sí? Ahí empieza a sacar la lengua, se encoge un poquito, ¿no? Ahí aparece también esa respuesta. Pero el entrenador tampoco presiona más allá, ¿sí? Parte del trabajo que tenemos que hacer con los animales con los que trabajamos es es enseñarles a tolerar esos pequeños abusos. Porque el día que necesitemos sacarle sangre, debería ser solamente un pequeño abuso más, donde hoy te has pasado un poco, ¿sí? El día que necesitamos practicar otro tipo de intervenciones, solamente debería ser una situación más en las que, ay, vaya, hoy esto me ha generado una pequeña molestia, ¿sí? Pero no me supone un mayor problema. Un pinchazo de aguja no es un problema, ¿sí? El problema está en toda la angustia antes de ese pinchazo de aguja, ¿sí? Pero lo que es el pinchazo de aguja en sí mismo no es para tanto, no duele, ¿sí? Y preguntabais por tema de arneses. Es que no me gustaría entrar en temas de marcas y demás, ¿no? En España tenemos una mujer que fabrica arneses, te los personaliza, te los hace a la medida, con unos materiales además que son elásticos y demás, que son con los que nosotros normalmente trabajamos. Hemos trabajado con todos los arneses, te diría, que hay en el mercado para loros. Y si bien pueden ser cualquiera, puede ser una buena opción, nosotros nos quedamos con los arneses de Nadella Peña, porque realmente nos resulta muy fácil trabajar con el nivel de adaptación a las necesidades de cada uno. Tanto a nivel de seguridad como de cara a cambiar los broches, los enganches, si necesitas que tenga un tipo de enganche o que tenga otro, si te resulta más cómodo, ¿no? Hay personas que a lo mejor a la hora pueden tener algunas dificultades de movilidad
en las manos y se ha preocupado de hacer enganches que sean apropiados para que esa persona pueda colocarle las mesas su loro de una forma cómoda. El material que utiliza son materiales resistentes y es elástico, que es algo que a nosotros nos resulta muy cómodo para hacer esta colocación del arnés a los loros. Pero dejadme que os busque un videito por aquí. No sé, un segundo. Sin interacción con los humanos difícilmente podemos hacer esta manipulación. ¿Sí? Toca hacer un trabajo en contacto protegido y donde los animales pueden ofrecer partes de su cuerpo a través de determinados espacios. A través de determinados espacios, pero ya está habiendo un condicionamiento en relación a las personas, ¿vale? Con esto es importante que no caigamos en creernos que no estamos condicionando, que porque el animal no pueda ver a la persona, no quiere decir que no estemos condicionando a los animales a la presencia de las personas. Mira, os voy a poner aquí un videito del arnés. Gracias por compartir por ahí. Si hay otros profesionales que conocéis en otros países, porque estáis gente de diferentes países del mundo, si hay otros profesionales que están haciendo también estos arneses y demás a medida, por favor, promocionarlos, porque es muy necesario. Bueno, esta música. Sí, este es parte del trabajo que hacemos, como os comentaba. Estos pajaretes, mucho del trabajo lo hacen en mesa. Entonces, este pájaro ya se encuentra cómodo con desplazarse por la mesa y la distancia a la que se encuentra del arnés, veis que hay ciertas respuestas de evitación, pero puede mantenerse dando vueltas alrededor del arnés para recibir comida. ¿Sí? Simplemente le estamos exponiendo. Y le estamos exponiendo dando la posibilidad de que a veces hay un pequeño contacto con el arnés. Habéis visto que en el momento en el que se le ha forzado un poquito más a establecer contacto con el arnés, el pájaro ha dado un pasito para atrás y eso lo respetamos. ¿Sí? Les permitimos decir que no. Es la manera de que cuando nos tengan que decir que sí, nos digan que sí de verdad, no porque no les quede más remedio. ¿Sí? Porque si no es cuando muchas veces vienen las agresiones y demás. Esta cacatúa gala tirando comida por todas partes. Al ser las bolitas tan pequeñas, coge un buen puñadillo y luego se le caen unas cuantas del pico prácticamente cada vez que coge. Y veis que de primeras... Oh, perdonad. Esa es una parte importante con el tema del arnés. Pero os quería poner un poquito más. Se tienen que encontrar cómodo. A ver... No lo tengo aquí a mano y no me quiero enrollar demasiado buscando, ¿vale? El caso es que después viene todo el proceso de poderlo ir colocando, ¿vale? Que vayan metiendo la cabeza, tiene que haber una buena desensibilización de manipular diferentes partes del cuerpo. Se tiene que dejar manipular las alas, tenemos que poder colocar los enganches, ¿sí? Y tenemos que poder forzar también, tenemos que poder generar como de pequeñas molestias en el pájaro, porque no todo va a ser siempre tan cuidadoso en el momento de estar colocando el arnés al pajarete, ¿vale? Va a haber momentos en los que le va a molestar al retirarle la cabeza, se van a levantar a lo mejor las plumas y eso puede molestar a algunos pájaros que no están acostumbrados a lidiar con esto, ¿sí? De manera que hay que ir exponiéndoles a este tipo de experiencias una y otra vez de manera progresiva. ¿Sí? Y vamos a tener que trabajar un repertorio específico. Si bien el repertorio específico puede ser su entrenamiento para su cuidado y para su manejo, en otras ocasiones el repertorio específico, por ejemplo en el caso de esta cerda hormiguera, tenía que ver con dejarse manipular
poder dejarse hacer ecografías en una primera instancia para poder ver si se había quedado, si se había quedado preñada con otro macho que había en la misma instalación, porque no estaban haciendo crías y entonces querían estar viendo si por lo menos estaba habiendo fecundación o no. Y en una instancia posterior, que se dejara inseminar de una manera voluntaria. ¿Vale? Ese era, por ejemplo, el repertorio específico de este animalillo. En el caso, por ejemplo, de animalillos como estos coendús, que os voy a enseñar. A ver, dejar de compartir. Compartir por aquí. Esto es un puercoespín brasileño, un puercoespín arborícola. Las instalaciones son instalaciones donde están los animales oscuros, pues son animales nocturnos. Veis que reciben una mezcla ahí de frutas, pienso y demás. Empezamos. Ahí está. Y vais a ver, está ingiriendo un trocito de comida. Vais a ver cómo un compañero presenta un puño y el animalillo, con la nariz, que es así como una naricilla de payaso, se mantiene en alto, ¿sí? Y él después le entrega comida a lo que llamaríamos hacer target, ahí en altura. ¿Sí? Estos animales, solamente por el hecho de entrar en la instalación, se asustaban mucho. El proceso de entrenamiento para dejarse manipular diferentes partes del cuerpo, para poderse reconocer, pensar que todo el cuerpo lo tienen recubierto de púas, de manera que poder hacer, por ejemplo, una ecografía no es viable. ¿Sí? El poder revisar, por ejemplo, los órganos genitales son interiores, de manera que para poder determinar el sexo hace falta que pueda haber una palpación y poder introducir los veterinarios un poco las manos hacia el interior de la zona genital del animal. Y no podían hacer este tipo de revisiones sin tener que inmovilizar o sin tener que sedar a los animales, y no querían, ¿no?, tener que entrar en este tipo de dinámicas con animalillos de los que todavía se saben pocas cosas en relación a sus cuidados y de las cosas que pueden ser peligrosas también a nivel veterinario con ellos. De manera que empezamos con ese ejercicio para después... A ver, por si... El ejercicio de mantenerse tocando el target, ¿sí?, es el ejercicio al que empezamos a introducir dificultades. Ahora tiene que mantenerse a pesar de tocarle. ¿Sí? Y en este caso le estamos tocando con un trozo de corteza de árbol, con un elemento que el animal conoce. No estamos introduciendo ningún elemento desconocido que pueda provocar inseguridad en el animal ni nada por el estilo. Simplemente es mientras que estás tocando el target, ahora alguien te toca, ¿no? Y eso ya puede ser suficiente susto para cualquier animalillo. Necesitamos que experimente con eso muchas veces, porque que una vez no se haya asustado no quiere decir que a la segunda vez que le pase lo mismo ya el animal considere que sea demasiado. De manera que el repertorio específico para este animal iba a ser entrar en un transportín, colocarse en una zona determinada de la instalación en el momento en el que escuchas determinados sonidos por parte de los cuidadores, ¿sí?, establecer contacto, un target, en el momento en el que se te presenta un puño y dejarte manipular diferentes partes del cuerpo mientras que estás estableciendo contacto con tu nariz en ese puño. ¿Sí? ¿Por qué queremos tener la cabeza ahí en alto? Porque nos permite acceder a diferentes partes de su cuerpo, porque nos permite que el animal falle en el ejercicio, ¿sí?, antes de asustarse demasiado. ¿Sí? Es decir, cuando lo que le estamos pidiendo exceda el nivel de comodidad del animal,
lo primero que va a hacer va a ser tener determinadas reticencias en el ejercicio o dejar de tocar antes de asustarse tanto como para salir corriendo. ¿Sí? De manera que utilizamos los diferentes ejercicios que entrenamos como indicadores de comodidad por parte de los animales con los que estamos trabajando. ¿Sí? Este sería un ejemplo de un repertorio específico para pues, algunas especies de animales donde no requieren un programa de entrenamiento muy elaborado ni muy grande, muy largo. Pero os voy a enseñar, por ejemplo, sí, sin entrar tampoco en detalle, pero bueno, este sería aquí. Este es un trabajo aquí. Direccionamientos con láser. Es un trabajo en el que he estado trabajando durante bastantes años con diferentes perretes y que tiene su utilidad en diferentes ámbitos de aplicación. El más simple a priori es en el trabajo para cuestiones policiales o en el que se ve de una forma más obvia para cuestiones policiales, pero también en el entrenamiento de perros de asistencia y perros de rescate. Sí. El repertorio es simple. El animal tiene que establecer contacto con la trufa o mantenerse a una distancia de la luz cuando se enciende el láser. Sí. La cuestión es que de esta manera podemos colocar perros prácticamente en cualquier sitio, siempre que haya una superficie sobre la que podamos proyectar el láser y a diferentes distancias. ¿Sí? Es un repertorio muy limitadito. Pero vais a ver cómo para poder hacer algo así de simple, enviar un perro a una distancia determinada, aquí podían haber a lo mejor, no sé, 20 y pico metros, 30 metros, hay todo una planificación del entrenamiento desarrollada. ¿Sí? Donde estos serían, si veis en la pantalla, como los diferentes ejercicios, ¿sí? Para llevar a ese perro a hacer ese ejercicio en ese entorno. Empezaríamos, por ejemplo, con enseñar un target sostenido, y estos serían como diferentes cuestiones que tendríamos que trabajar en relación a ese target sostenido. ¿Sí? Trabajaríamos, otra opción sería hacerlo con una focalización, es decir, que el perro se mantenga a una distancia del láser. ¿Sí? Una vez que tenemos el ejercicio de establecer contacto con la nariz, introducimos el láser y hay toda una serie de pasos que tenemos que ir dando. Después nos deshacemos de diferentes ayudas con toda una serie de pasos que también vamos dando. Empezamos a enseñar al perro a mantenerse buscando más adelante la aparición del láser y le enseñamos a simplemente mira hacia adelante que va a aparecer. Empezamos a introducir diferentes ejercicios donde el perro tiene que ir solamente al sitio donde se ha encendido el láser. Empezamos a introducir diferentes dificultades y empezamos a poder proyectarlo, por ejemplo, en personas. ¿Sí? ¿Sí? Lo cual nos resulta muy útil cuando tienes un perro, por ejemplo, que quieres enviar a otra persona a cierta distancia, ¿sí? Y quieres, por ejemplo, que transporte algo y que se lo lleve a esa persona, por ejemplo. Y solo cuando tenemos todo el repertorio construido, empezamos a ponerlo a prueba en entornos diferentes, cambiando las ubicaciones, sesión tras sesión y demás. De manera que podéis ver cómo un ejercicio tan simple
como tocar una lucecita, ¿sí? Con la nariz, implica toda una programación y todo un desarrollo para asegurarnos que en el momento en el que vamos a hacer uso de esos ejercicios, los comportamientos funcionan, nos resultan útiles. Sé que esto es una visión simplista, ultra simplificada del proceso de entrenamiento, ¿sí? Yo llevo entrenando animales desde el año 2000-2001 y no ha habido un solo año en el que no haya dejado de aprender. Entonces, creo que a ninguno, ¿no? Nos dediquemos a lo que nos dediquemos, podríamos en 1 hora y media resumir cómo se hacen las cosas que hacemos, ¿no? No es viable. Pero sí pretendía compartir una aproximación a la forma de mirar el trabajo con animales, donde he querido entrar poco a nivel científico, no os he querido dar la turra con cuestiones de registros, ciencia, datos, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones, porque creo que probablemente el grueso de personas que probablemente estáis en el taller todavía no os encontraréis en ese punto, ¿no? de necesitar ese nivel de información en el entrenamiento de vuestros animales. Pero creo que sí que hay algo que es importante, que es entender que se puede, que lo que te estés planteando trabajar con ese animal, uno, te aseguro que puedes hacerlo, y que las posibilidades de emplear el entrenamiento para el cuidado de prácticamente cualquier especie son abrumadoras. Yo todavía no me he encontrado con una situación en la que diga, es que esto no se puede hacer, ¿sí? Me he encontrado con situaciones en las que yo no he sabido hacer las cosas, pero no con situaciones en las que diga, es que esto no se puede hacer. Creo que hay diferentes cosas para las que a lo mejor todavía no estamos preparados. Creo que hay diferentes situaciones que requieren de más preparación por nuestra parte. De ahí que suelo hacer mucho énfasis en la cooperación entre profesionales. Creo que es imposible que ningún profesional tenga toda la experiencia del mundo en el entrenamiento de todos los animales del mundo, en todas las áreas de especialización del mundo, ¿sí? Creo que la experiencia que podemos abarcar cada uno de nosotros es limitada, es muy limitada, es demasiado limitada como para ser ni siquiera relevante. De manera que a lo máximo a lo que podemos aspirar es ir recabando información acerca de las cosas que hacemos, poder contrastar la efectividad de los procedimientos que empleamos y poder compartir esa información con otros profesionales que están trabajando en áreas similares, a lo mejor, a las que estamos trabajando nosotros, y con eso cruzar datos y poder ver qué es lo que otras personas están haciendo más rápido, qué es lo que yo estoy haciendo más rápido. Porque la suma de la experiencia de 2 entrenadores ya es notablemente mayor que la experiencia de un solo entrenador. Y la suma de la experiencia de 10 entrenadores ya es notablemente mayor que la de un solo entrenador. Si además de contar con la experiencia, cuentas con la información que has ido recabando a lo largo de esa experiencia, cuando tenemos datos, las opiniones se silencian, como dice un buen amigo mío, ¿sí? De manera que si podemos cruzar los datos de la experiencia de ese grupo de entrenadores, podemos empezar a crear comunidades con procedimientos altamente efectivos y donde se puede dar un nuevo salto en el desarrollo del entrenamiento de animales. Mientras que sigamos trabajando sin recabar información, seguiremos adquiriendo experiencia, eso por supuesto, esa no nos la va a quitar nadie, ¿sí? Pero seguiremos cultivando opiniones, solamente eso. Preguntas, que os surjan cuestiones, comentarios en relación a las cosillas que hemos estado viendo.
Si os surge cualquier cosa, os he dejado por aquí datos de contacto para poder estar en contacto quien le interese acerca de lo que le interese, ¿sí? Y como os decía, en hora y media, un poquito más de hora y media, porque siempre al final me termino extendiendo más, da tiempo para poquito, pero espero que haya permitido echar un primer vistazo a las cosas que consideramos relevantes en el entrenamiento de animales. Si te interesa enriquecimiento de varias páginas o grupos, puedes contactarme también. Sí, enriquecimiento ambiental no deja de ser entrenamiento de animales. Sí que os haría un comentario en relación al tema de enriquecimiento ambiental. Ya habéis mencionado anteriormente el papel de los etólogos. Introducir elementos en una instalación con animales sin partir de un etograma y sin estudiar el impacto que tienen esos elementos, no digo que no sea interesante para los animales ni que no pueda ser beneficioso para los animales, ¿sí? Pero realmente no sabemos qué impacto está teniendo. De manera que si vamos a empezar a introducir elementos en una instalación con animales, vamos a primero estudiar el comportamiento de estos animales en ausencia de esos elementos. Y luego vamos a ver qué conductas pretendemos incrementar y qué conductas pretendemos disminuir con la introducción de este tipo de elementos. Sé que puede ser muy interesante para la reducción de estereotipias, sé que puede ser interesante para la reducción de agresiones, sé que puede ser interesante para el tratamiento de diferentes problemas, ¿sí? Pero si vamos a hacerlo, os sugiero que empecemos por estudiar el comportamiento del animal sin la presencia de esos elementos y después estudiar el impacto que esto tiene, ¿sí? Sí, al final aprendemos de maneras mucho más parecidas animales humanos y no humanos de lo que a veces nos creemos. Entonces sí, es verdad que muchas de las formas que tenemos de intervenir en el comportamiento deberían ser tenidas en cuenta en diferentes situaciones, ¿no? En el ámbito sanitario, maravilloso, en el ámbito educativo también, ¿no? No sometemos a los animales a determinados niveles de dificultad, sino han demostrado ser competentes en estadios previos, ¿sí? Y esto, por supuesto, podría ser aplicable también a la formación de personas. De manera que generemos menos situaciones de indefensión o sensaciones de incompetencia cuando la incompetencia a lo mejor se da en el proceso de enseñanza, no en el proceso de aprendizaje. Bueno, quería terminar dando de nuevo las gracias a Nuria, dando de nuevo las gracias a Keta, ¿sí? Sé que teníais preparados algunos vídeos para el final de la charla y me gustaría que antes de que a lo mejor la gente pensara que esto ha terminado aquí, pues que sepáis que todavía queda algunos vídeos que tanto Keta como Nuria están deseando compartir con todos vosotros y vosotras. Deciros que por mi parte, un lujazo. ¿Sí? Que muchas gracias por este espacio y muchas gracias por estar aquí compartiendo este tiempecito juntos. Hello from Bangalore, India. I am Sindur Pangal, the director of BARCS. It's an academy that offers a UK accredited level 4 diploma on canine behavior. I myself, I'm a behavior consultant. I studied with Tore Drugas in Norway. Well, in the US actually, but also in the Norway. And I did my canine myotherapy with Garland, Julia Robertson and Garland in the UK. And I'm also an independent researcher studying free living dogs in India. And this talk is going to be about free living dogs, obviously. But I think it's an important conversation because I live amongst these dogs. I've been studying them for a long time, and I bring a different perspective to it. For far too long,
the discourse around, or the conversations around free living dogs has largely been dominated by people in the Western world who either don't have dogs, free living dogs, or kind of don't have a place for them. It's not accepted. They're seen as matter out of place. They're seen as animals that are a failure of humans, of our responsibility towards them and our responsibility towards urban spaces. So I think that conversation needs to change, and it needs to come from a place where people, for instance, in India, free living dogs are constitutionally protected. They're not only is their life protected, but their free lives in the place that they are at. So it's illegal not just to hurt them or kill them, but it's also illegal to relocate them, because they are seen as inhabitants of that space. They're not stray animals. They're not pet animals that have been abandoned. They really were born on the streets. They live free. They learn from dogs on how to be dogs. And so it's a very, very interesting situation for us to really gain insight into what these animals really are. But it really needs to come from a place where people can see them and accept them as legitimate living beings occupying a space that's legitimately theirs to occupy, and to see their life unravel. And also, these animals are extremely adaptable. So who they are can change from place to place based on the attitude of people towards them. So if they're considered, their existence itself is considered illegal or unacceptable, they're being removed, they're being persecuted, they're being hunted, they're even being rehomed for that matter. They get, it's not the life that they're choosing for themselves. And so their attitude towards human beings, towards each other, their social structures, their behaviors, all of that is going to be different. And it's dramatically different with Bangalore city, because there's a very special place for them in the hearts of a lot of people in Bangalore. Their rights are, there are a lot of people who fight for their rights and protect their rights, make sure they're feeding them, making sure that they're getting medical intervention when required, etc. And so we get to see something entirely different and beautiful, actually, with these dogs. I call them my friends for a reason. So we'll dive deeper into all of that. We will do some comparisons on free living dogs in your part of the world and my part of the world. And let's see where that conversation takes us. So I hope that this is just the beginning of the conversation, because there's a lot for us to talk, especially those of us from parts of the world where there are a lot of free living dogs. We don't panic the second we see them. We are not calling animal control and trying to get rid of them. We are okay with them being around. This part of the world, we need to talk. We need to exchange notes. We need to recognize how they impact us and how we impact them. And it's a very, very important conversation. We're finally getting around to it. So I can't wait to do this webinar with you and initiate this dialogue. See you soon. Hello, this is Turid Drugos speaking to you. And I'm going to do a little promotion of something really exciting happening in Central and South America. The Canny Dog Center is going to arrange a really great course. We call it IDTE. It's an education for dog trainers. And it's the first time it will be held in your area. We do it a lot over in Europe and in Asia. We also have done it in the US. And now you have the opportunity. And believe me, it's a unique opportunity for you to learn a lot from really experts and specialists on different areas
in dogs. So be really looking for what it's all about. The contents you will be able to get from Connie Dog Center, and there will be some great speakers there. The main speaker is Annelill Kvam from Norway, who is really good in both the educational things and a specialist and knows work and everything that has to do with it. So you have a unique opportunity now to take a course that might not be able to be held again. I don't know, but this is your first chance and a really, really good one. So I will ask you all to pay an interest in this, and if it's possible, grab this possibility of learning a lot of new and really great things of modern ways of handling dogs. What we use today is mostly quite natural things that has to do with dogs' welfare. We are very strict about that, and you will learn easy, simple methods to work with dogs and help them. A lot of it will be quite new to you, but I can assure you it's a lot of wonderful things you will be able to learn here. Good luck, everybody. And yes, it will be wonderful to hear about the result of this course and a lot of new good training.